Bienvenidos. Seguimos con esta serie Identidad Eterna, la parte 5, perfeccionados a alcanzar el carácter de Cristo. Entonces vamos a hablar lo que es la iglesia. El término iglesia en el griego eclesía, que significa una asamblea de personas importantes que gobiernan. Es una asamblea de Estado. La iglesia de Cristo la componen todas las generaciones de los hijos de Dios. Desde que se inició la iglesia en Pentecostés, cuando Cristo resucitó y vino el Espíritu Santo, todas las generaciones de todos los siglos son parte de esta gran familia de Dios. Jesús, cuando vino a la tierra, vino con un propósito, una misión. Dijo: me preparaste cuerpo, he venido, Dios, para hacer tu voluntad. Y en esa voluntad nosotros somos santificados. ¿Cuál era la voluntad del Padre? La muerte de su Hijo, de su único Hijo, para incluirnos en Él como su familia, como los hijos de Dios. Entonces Jesús en la tierra le estaba preguntando a los 12 discípulos que Él escogió y les dijo: ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos le dijeron: unos dicen que sos Jeremías, otros dicen que sos tal profeta. Y a Él le interesaba saber que aquellos que estaban con Él sepan quién era Él. Y sigue siendo de la misma manera hoy. A Él le interesa que nosotros sepamos quién es Él. Entonces, Pedro saltó cuando Él dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Pedro saltó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se alegró tanto y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Fíjese, bienaventurado significa más que feliz. ¿Sabe por qué? Porque la revelación del Hijo de Dios en nosotros nos va a cambiar el nombre. Nombre tiene que ver con identidad. Antiguamente, de acuerdo a la persona, le ponían el nombre. Entonces, nombre tiene que ver con identidad. La revelación del Hijo de Dios va a cambiar nuestra identidad. Nos va a establecer en un nuevo nombre. Y el Señor no oculta nada. Le dijo: bienaventurado eres Simón. Le dio su ascendencia, hijo de Jonás. ¿Qué significaba? ¿Quién era Simón? Un hombre temperamental, un hombre muy emocional, que cambiaba de temperamento, de decisiones, cambiaba su enfoque rápidamente. Pero Jesús le dijo: y a ti también te digo, que sobre esta roca, la iglesia ha malentendido y piensan que sobre Pedro se edifica la iglesia. Y no es así. Sobre esta roca, sobre la revelación que tuvo de quién es la roca eterna de los siglos, que es Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le dice: y a ti también te digo que tú eres Pedro. Le cambió el nombre inmediatamente cuando él tuvo la revelación de quién era Cristo, esa roca eterna. Le cambió el nombre, le dio una identidad nueva. Pedro significa una roca pequeña. Y le dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, las puertas de la muerte no prevalecen contra usted ni contra mí. Somos la iglesia del Dios viviente, del Dios todopoderoso. Entonces, esta iglesia imparable, esta iglesia gloriosa, esta iglesia que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, nada la puede parar, pero está siendo perfeccionada. Efesios 5,
el apóstol Pablo está haciendo una analogía entre los matrimonios naturales con el misterio, que es el matrimonio de Cristo y su iglesia. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó Cristo a la iglesia? Para santificarla. La santificación, la santidad es su esencia en nosotros, es su misma presencia, porque después de la cruz, después de la justificación, nosotros tenemos una nueva creación, hemos nacido de nuevo, hay en nosotros una nueva esencia y es la vida del Hijo, la vida de Cristo, esa vida Zoe. Y esa santidad es la que se manifiesta, es la que se expresa en la iglesia, en los hijos de Dios. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué hace la palabra? Purifica. La palabra separa el alma del espíritu. La palabra es un instrumento quirúrgico espiritualmente que circuncida el corazón. Vamos a estar viendo más adelante sobre la circuncisión, que circuncida el corazón, que limpia completamente lo que está de más. ¿A fin de qué? Y esto me tocó muchísimo. A fin de presentársela a sí mismo, a Él mismo. Somos para Él. Él dijo, cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Por eso es que eclesía es del ek, que quiere decir salir afuera. Y clesis, llamados afuera de cualquier religión, de cualquier ideología que esté operando en la mente natural del pensamiento del sistema del mundo. Importante entenderlo. Hemos sido sacados de un sistema para estar en un reino, en el reino de Dios. Para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la iglesia imparable, esta es la iglesia gloriosa, esta es la iglesia que Cristo está edificando, que Cristo está perfeccionando. Y ahí es cuando no lo entendemos y comenzamos a mezquinarnos, comenzamos a tener temor, pero es glorioso lo que Cristo hace con su iglesia. Tiene la pericia, tiene la perseverancia, la constancia, el detalle. Dejó al Espíritu Santo en nosotros para que nos fortalezca, nos ayude en nuestras debilidades por su gracia. ¿Qué es lo que nos transforma? ¿Qué es lo que nos perfecciona? La gracia de Dios en medio de esas debilidades que brotan de nuestras vidas. Importante poder entender la obra del Espíritu Santo, que va pasando el tiempo, pero Él sigue en su firme propósito, comienza a tejer, a hilar fino en detalles, porque hay cosas que siguen operando en nuestras vidas que ya no son parte de la nueva naturaleza que tenemos. Entonces, esta es la iglesia gloriosa que está siendo formada, edificada, en la cual Cristo se está formando. La revelación de Cristo no solo nos hace más felices, sino que nos vuelve a la memoria eterna de nuestra identidad en Él antes de la fundación del mundo. Jesucristo también constituyó gracias ministeriales para perfeccionarlos. A cada varón o mujer que Dios llama, primero los perfecciona. Primero pasan por un tiempo difícil a la carne, pero muy glorioso para el espíritu. Perfecciona ¿para qué? Para la edificación de su cuerpo. Por gracia, Él llama a gente, como dice, que no podemos jactarnos en su presencia, porque Él llama a los débiles, a los que sabemos que no podemos en nuestra fuerza. Ella va, dice, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia.
porque la gloria es de uno solo, es de Él. Entonces, pero Dios en su gracia, en su misericordia, escogió 5 gracias ministeriales, que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿A fin de qué? Vamos a ver. Efesios 4, 11 al 13. Y Él mismo constituyó. Qué importante es una constitución. Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Él primero perfecciona. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento los hombres relevantes que manifestaron la gloria de Dios, todos pasaron por procesos de perfeccionamiento. Muy duros para ellos porque no tenían el Espíritu. Pero para nosotros es una gracia maravillosa contar con el Espíritu Santo en esos tiempos. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es muy importante. Nuestra vida comienza con la fe. Comienza con la fe del Hijo. Comienza con creer. Cuando recibimos a Cristo, su naturaleza en nosotros hace que podamos creer, porque la fe le pertenece a Él. Él es el autor de la fe. Entonces, los que tenemos a Cristo, todos tenemos fe. Y esa fe va en aumento mientras lo vamos conociendo. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la medida de la perfección que Dios quiere en la iglesia? Cristo, al que tenemos adentro. Y eso nos habla de alcanzar la madurez. Entonces, el perfeccionamiento de Cristo, imagínense, amados, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Dios más que suficiente, se hizo hombre. El 100% Dios se hizo hombre, 100% hombre, habitó en un cuerpo humano y tuvo que ser perfeccionado. Él fue perfeccionado. ¿Y esta perfección qué operó para nosotros? La salvación, pero también llevarnos a la gloria. La perfección de Cristo operó la salvación de nuestras almas. Nos incluyó nuevamente en Dios, en la familia real, pero también nos lleva a la gloria de Dios. Entonces dice Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionases por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quiénes aquí en el proceso, en el trayecto, hemos sufrido aflicciones? Todos. Yo con las manos y con los pies, todos hemos sufrido aflicciones. Y en el momento no lo entendíamos, pero después ese alineamiento da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados, dice la Biblia. Ese alineamiento da frutos apacibles de justicia. ¿Y qué es eso? Ese carácter, esa manifestación, esa práctica del carácter de Cristo en nosotros. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Y qué es la gloria? La gloria del reino es Cristo. Y manifestarlo a Él, esa es la gloria. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús era Dios encarnado, habitaba en un cuerpo físico y aunque espiritual y moralmente era perfecto,
Dios vio necesario perfeccionarlo. Fue perfeccionado y fue declarado por Dios sumo sacerdote para que pueda servir a su pueblo, a su iglesia. Siendo Él el Cordero sin mancha ni defecto, que quita el pecado del mundo, Jesús fue el ejemplo perfecto de lo que significa vivir en obediencia a la voluntad del Padre. Alcanzar la madurez espiritual se relaciona con la palabra perfección. Perfección y madurez están relacionadas íntimamente. Los seres humanos no somos perfectos, obviamente, por la naturaleza de Adán, es imperfecta. Pero los que hemos nacido de nuevo, a quienes nuestros espíritus fueron hechos perfectos, se nos insta, se nos exhorta a manifestar la madurez, la perfección. Entonces Santiago 1, 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Las pruebas siempre van a producir algo que Dios ve oportuno operar en nuestras vidas, activar en nuestras vidas. Porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Ya está en nosotros, pero se tiene que activar en esos tiempos. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí nos está hablando de la medida, de la estatura de Cristo. Y esto es progresivo. Dios no de un solo, es un proceso. La obra de transformación en nuestro espíritu es instantánea, pero en el alma es un proceso, es progresiva. Entonces, la prueba de nuestra fe activa el fruto de la paciencia. Esperar en paz, esperar en el discernimiento, esperar entendiendo que esperar no es una mala palabra, es una buena palabra. Esperar las buenas noticias del Evangelio, que se cumplan en nuestras vidas, sabiendo que ese tiempo de espera tiene el propósito de alcanzar la madurez, es decir, el perfeccionamiento del alma, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Necesitamos discernir el bien y el mal. Hablamos el domingo pasado que el árbol de del conocimiento del bien y del mal también hace cosas buenas. Y muchos hijos de Dios están comiendo del árbol del bien y del mal, haciendo cosas buenas, pero desde esa naturaleza todavía. Por eso el discernimiento es tan importante. ¿Desde dónde? ¿Qué nos está gobernando? El apóstol Pablo dijo que aún no había alcanzado la perfección, pero que era una meta a alcanzar. Y dice Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual fui también asido, agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Amados, todos estamos en un proceso, pero aquí tenemos una dirección muy clara. No lo he alcanzado ya, ninguno de nosotros lo hemos alcanzado, pero una cosa hago, dijo. Olvido lo que queda atrás y me enfoco en lo que está delante, en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Algunos van a decir, ganar muchas almas, predicar. No, el premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús es conocerlo a Él, para después darlo a conocer. No que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago y me enfoco, olvido lo que quedó
atrás, ayer, antes de ayer, hace un año, 20 años. Me olvido y me enfoco en lo que está delante. En Cristo Jesús el Señor. ¿Sabe por qué, amados? Porque lo bueno y lo malo va a pasar. A veces nos enfocamos ya sea en lo bueno o sea en lo malo. Va a pasar. Dice la Biblia, todo pasará, mas mi palabra no pasará. La palabra es eterna, la palabra es Cristo. No se enfoque. Si está pasando por alguna situación muy difícil, no se enfoque en eso. Enfóquese en el todo suficiente. Entonces, el llamamiento de Dios primeramente es conocerlo a Él, para darlo a conocer. Y esto lo tenía muy claro el apóstol Pablo, que dijo, yo era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia irreprensible, estudiado los pies de Gamaliel. Pero todas esas cosas eran para mí, han resultado para mí en basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he rechazado todo lo demás, para ganarlo a Él, para no hallarme en mi propia justicia, sino en la justicia de Él. Y aquí en el Filipenses 3:10 dice, anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Él habló y dijo en 1 Corintios 15:33, muero a cada día. Él moría a eso que le brotaba, a esa naturaleza que quería, que peleaba por el gobierno de su alma. Ginosko significa conocimiento íntimo, profundo, discernimiento, conocimiento pleno, más allá del conocimiento. Gnosis es el conocimiento del estudio acerca de Cristo, pero ginosko es el conocimiento profundo de Cristo. No podemos explicar cómo lo conocemos, solamente sabemos que lo conocemos, pero no puedo explicar de esta forma, no hay palabras, son inefables. Entonces, no podemos quedarnos solamente con el conocimiento. Gnosis es decir, es estudiar acerca de Cristo. Necesitamos conocerlo íntimamente. Cuando ese conocimiento íntimo no se experimenta en nuestras vidas, de su gracia, de su amor, el corazón puede enorgullecerse del conocimiento. Porque dijo Pablo en Corintios, el conocimiento envanece. Y la palabra en griego es hincha de orgullo. El conocimiento hincha de orgullo. Pero el amor edifica. Si alguno piensa que sabe algo, dijo él, no sabe nada como debería saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dios nos conoce. No se trata de un aprendizaje, sino de un conocimiento íntimo que llega más allá de la letra, que experimenta su vida, su gracia, su amor, que escucha su voz. Porque para alcanzar conocimiento podemos ir a un instituto bíblico, en internet, pero conocer a Cristo tiene que ver con negarnos a nosotros mismos. Tiene que ver con morir. Entonces, la perfección es un regalo que los hijos de Dios reciben a través del sacrificio de Jesucristo. Y dice Hebreos 10, en esa voluntad hemos sido santificados, en el sacrificio de su Hijo. Antes se llevaban animales, pero Cristo, para el sacrificio que solo cubría el pecado, pero Cristo fue el sustituto. Él nos sustituyó en la cruz. Y dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Créalo.
Créalo, somos perfectos para siempre. Y nuestra alma está en proceso de perfección, de perfeccionamiento. Y aquí voy a entrar en algo que me cambió mi palabra que di ayer en el ayuno. Fuimos a ver ayer una película, gracias a Dios y a Nercy, que hizo la gestión para la iglesia. Todos los que se anotaron vimos esta película espectacular. El único hijo de Dios, hablando de Abraham. Entonces aquí saqué la mitad de mi mensaje y me enfoqué porque todos los guiones logrados de una manera perfecta, todo lo que hablaban los actores que eran cristianos, eran hijos de Dios, se notaba, porque había una presencia tan fuerte que uno no podía dejar de llorar. Era algo maravilloso. Y hablando entre ellos, se presenta, hablando de todo, versículos, pero era como una conversación. Y Abraham estaba muy angustiado. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó para ser una gran nación, lo llamó como un hombre de fe, pero él cedió a su carne. No había conocido hasta ese momento al Dios todo suficiente. Él pensó que podía ayudarle a Dios y tuvo un hijo con su esclava, con la esclava de su esposa. Y pasaron 13 años. Si usted lee en Génesis, esto está en Génesis 16 y después 17, en Génesis 16 habían pasado 10 años que Abraham estaba en esa tierra que Dios lo llevó por la fe y la obediencia, él estuvo ahí. Sufría embates terribles de la esposa. ¿Y cuándo? Y Dios me ha hecho estéril, tenés una esposa estéril. Eran unos embates terribles. Pero Dios dijo, hasta que su naturaleza humana sucumbió a la presión y tuvo un hijo con la esclava. Pero esos 13 años fueron muy duros para él. Esos 13 años fueron de culpa, de condenación, de acusación. Entonces aquí Dios viene en el momento exacto, amados, en el momento preciso, porque la culpa ya no le pertenece a los hijos de Dios. No le pertenece a los que Él llama para su gloria, para su propósito. Entonces aquí, y bueno, en la película se presenta a Dios y Él así angustiado y le dice, anda delante de mí y no tengas temor. Pero en el original, en todas las traducciones, Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, NBI, en todas las que usted lea, ahí la película le cambió algo. Poderosísima ministración, diálogo, guiones y todo. Pero cambió una palabra. Y así se me abrió, porque yo estoy hablando de perfección. Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo a Abraham en realidad esa noche? Anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué significa el Dios todopoderoso? En el hebreo, el Shaddai, que significa más que suficiente. Yo soy lo que tú necesitas. Después de 13 años de silencio, porque si usted cuenta, Abraham lo tuvo a Ismael a los 86 años. Y dice acá, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Después de 13 años de silencio y de angustia de Abraham, el Dios bueno, fiel, misericordioso, se le apareció y le dijo esto. Pero ¿qué era lo que les estaba diciendo en realidad? Se le apareció en una nueva revelación y con un nuevo nombre que él todavía no conocía.
Dios Todopoderoso en hebreo es el Shaddai, que significa el Dios que es suficiente, el Dios totalmente competente, el Dios adecuado, que sabe lo que está haciendo, sabe cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Amados, usted y yo estamos en el Shaddai. También Shad, comencé a investigar porque me tocó tanto la película, les recomiendo que vayan a verla. Él sabe lo que está haciendo con tu vida y con mi vida. Cómo hacerlo y cuándo hacerlo. ¿Sabe qué? Hasta que nuestras fuerzas sigan intentando, Él se quedó callado. Cuando ya casi estaba como muerto, dice el apóstol Pablo, cuando ya casi era de 100 años, ahí vino el Hijo. Pero vamos a ver lo que le habla a Dios, lo que le quiere decir en esas palabras. Porque más abajo están los versículos de la explicación. Esto nos muestra que Abraham todavía se llamaba, que significa Padre exaltado. ¿Sabía eso? Abraham significa Padre exaltado. Abraham aprendió algo de su experiencia amarga y parafraseando lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, has estado aprendiendo durante 13 años la total insuficiencia de tus propios esfuerzos. La total insuficiencia de tus propios esfuerzos por medio de Ismael. Porque Ismael fue una espina en la carne de Abraham en todo ese tiempo. Aprende ahora algo nuevo acerca de mí. Yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy más que suficiente para ti. Yo soy el Shaddai. En el hebreo, Shad, esa palabra significa pecho, seno. Dios es tan amoroso. Cada abrazo de Él, amados, nos cambia la vida, nos fortalece de tal manera. Y Él manda personas a que te abracen con ese amor. ¿Cuántas veces me han abrazado en momentos de debilidad, en momentos que no sabía qué hacer? Domingo pasado hablaba con Katia y le hablaba de Tania. Le decía a esta chica, es tan... O sea, siento como... Porque Dios levanta, cómo me cuida, le decía, es tan tierna conmigo. Y así yo he sentido esos abrazos, no solo de ella, de muchas personas, esos abrazos tiernos, en momentos que nadie sabe lo que uno está pasando. Pero Dios, esa es la unidad, esa es la comunión del cuerpo. Así que abrace, toque, dele una palabra a alguien. Es el Todopoderoso que quiere revelarse a esas vidas. Entonces Dios le estaba diciendo, aprende ahora algo nuevo de mí, de mi carácter. Soy todo lo que tú necesitas. Yo soy el Shaddai, el Dios más que suficiente. Has descubierto por medio de una triste experiencia lo inútil que pueden ser tus planes, tus proyectos, tus acciones y tus esfuerzos sin mí. Planes, acciones y todo en Él son fabulosos. Entiende ahora lo capaz que soy para realizar todo lo que deseo hacer cuando deseo hacerlo y en el tiempo que deseo hacerlo. Todos necesitamos, amados, descubrir esta verdad. Creo que el año pasado o el anteaño pasado hablé algo sobre esto, que el pecado de la iglesia es la falta de asombro, de asombrarnos de este Dios todopoderoso, de este Dios que siempre está operando en cada circunstancia, aunque no lo entendamos.
Todos necesitamos descubrir esta verdad. Necesitamos recuperar la realidad del Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios que es suficiente, sea lo que fuere que estemos pasando hoy o pasemos mañana, o a veces nos enfocamos en lo que quedó atrás. No saben lo que me hicieron. No saben. Eso nos lleva a convertirnos en víctimas, sin entender que Dios lo permitió. ¿Me entiende? Sin entender que Dios lo permitió. Nada pasa. Un pelo no se cae sin que Dios lo permita. Una hoja de un árbol dice que no se cae sin que Él lo permita. Si Dios lo permitió, te estaba formando a Cristo en ti. Estaba formando el carácter de justicia que no se defiende. Pero a veces nos defendemos, amados, porque estamos en proceso. Metemos la pata, pero estamos en Cristo. En esta nueva luz de Dios, esta nueva luz que Dios le manifestó, anda delante de mí, sé perfecto. En la versión King James, esa versión inglesa espectacular, la palabra blemes, que es sin culpa, se traduce como perfecto. Porque él se sentía culpable por Ismael. Pero en esta versión, esa palabra sin culpa se traduce como perfecto. Su significado es totalmente sincero. Anda delante de mí y sé perfecto, totalmente sincero. Amados, no tenemos que esconderle nada a Dios, Él nos conoce. Él sabe nuestra falla, nuestros tropiezos. Necesitamos desnudarnos delante de Él. Abrir el corazón y decir, aquí estoy, como lo hizo Jacob. ¿Cómo te llamas? Cuando te pregunten cómo te llamas, abrí el corazón, porque te están queriendo cambiar el nombre. Nos está queriendo cambiar el nombre, pero necesitamos reconocer lo que necesitamos dejar atrás. Entonces, sé totalmente sincero, dice Dios, porque yo soy el Shaddai. Es decir, soy perfectamente suficiente para hacer que estés libre de culpa. Por lo tanto, anda delante de mí y sé perfecto. Esta es una verdad que nosotros encontramos en nosotros mismos. ¿Cuántas veces estamos luchando estas dos naturalezas? Con la culpa y la otra naturaleza. Sos santo, sos completo, sos perfecto. ¿Sí o no? Amados, Dios le dice a Abraham, camina ahora ante mí, apropiándote de todo lo que soy y sé totalmente sincero, entrégate. Sé totalmente mío. No te quiere compartir. No te quiere compartir con ídolos en tu corazón. Él quiere ser todo, el suficiente en todas las áreas. Porque esa es la única manera de disfrutar el reino, de ser más que bienaventurado, de ser más que feliz. Y por eso suceden cosas, falla alguien, pero lo mirás desde el Shaddai, desde el todo suficiente. Nos dice hoy, y a mí me habló primero, sé totalmente mía, sé totalmente mío. ¿Por qué sigues queriendo hacerlo a tu manera y en tu tiempo? Entrégate. Esto es lo que significa una vida circuncidada.
Es Cristo afirmando su señorío práctico en nuestras vidas. Y aquí sigue, en el 17, sigue: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Cuando tenemos la revelación del todo suficiente, del todopoderoso, ya sabemos que no es en nuestra fuerza, en nuestra manera. Algo sucede. Nuestro nombre es cambiado. Apocalipsis dice: y les cambiaré el nombre y lo pondré en una piedrecita blanca, dijo Jesús. Ese nombre nadie lo sabrá, solo yo. Dios sabe cómo se comunica contigo, eres único. Tienes un nombre único para Él. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Dios se la dio. Ahora vemos que hay guerra, pero Dios se la dio. Y seré el Dios de ellos, dijo de nuevo Dios a Abraham. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Aquí ya sabemos que en este nuevo pacto la circuncisión no es en la carne, la circuncisión es la del corazón. La circuncisión es la que Cristo hace cuando lo aceptas, cuando su palabra es ese instrumento, esa espada que va limpiando y va perfeccionando y va operando su gloria. Cuando recibimos a Cristo, hacemos una oración y decimos todos, yo la hice: te recibo como mi Señor y Salvador. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos reconociendo el derecho de Jesucristo de ser el Señor de nuestra vida. Pero como es natural y nuestra mente no ha sido renovada, no entendemos, no tenemos idea de lo que todo eso implica, de lo que eso significa. Pero en el caminar nos damos cuenta que su deseo de salvarnos implicaba su derecho a gobernarnos. ¿Por qué? Porque sin su gobierno, la salvación gloriosa es inefectiva. ¿Sí o no? Reconózcalo. Su gobierno, la salvación sin su gobierno es inefectiva, amados. Aunque sea perfecta, completa. Durante un tiempo, aunque no nos dimos cuenta, teníamos una esencia diferente. Seguimos viviendo prácticamente como lo hacíamos antes, pero ya algo nos molestaba. Ya es una otra esencia. Y así el Espíritu Santo va tejiendo fino y va apartando cada área de nuestras vidas para Él. Entonces el Espíritu Santo comienza a guiarnos a la voluntad de Dios diciendo: no, deja de hacer esto o haz esto. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces te ha dicho: no, no lo hagas? ¿Y cuántas veces nos has dicho: hazlo? Y nosotros: pero Señor, es muy difícil. Pero ahí entra la revelación del Shaddai. Yo soy tu Dios todopoderoso, más que suficiente. Todo lo que Él está haciendo en realidad es asegurar el señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Él comienza a cortar los lazos que nos tenían atados al sistema de pensamiento del mundo. Comienza a cortarlos.
y a nuestra propia identidad basada en la vieja creación y no la de Cristo. Ahí nos cambia el nombre cuando tenemos esa revelación del Shaddai, del Dios Todopoderoso. Cristo es el Dios Todopoderoso. Cuando se le reveló al musulmán y le tocó el hombro y le dijo, te perdono. Y el musulmán, un terrorista de ISIS, cayó de tal presencia y dijo, Alá es misericordioso, pero nunca nos muestra que somos perdonados hasta que nos muramos. Y le preguntó, ¿quién eres? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Y el musulmán quedó atrapado por el amor. Dejó de sentirse culpable. Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Jesucristo, el Dios verdadero. Él es el Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, el más que suficiente para tu circunstancia. Sea en situaciones legales, emocionales, familiares, relacionales, de enfermedades, de todo tipo. Entonces, ahí es que podemos decir, veo, conozco al Todopoderoso, al que me cambió el nombre. Ahí podemos decir, Señor, ayúdame a someter todo lo que soy y lo que tengo a ti. La iglesia manifiesta el reino cuando la gobierna el nuevo hombre. Es decir, cuando Cristo nos gobierna. Y es la única suficiente fuente de seguridad. Pues vivir en nuestras fuerzas es negar que Cristo es todo suficiente. Amados, decidamos vivir en Él, en su naturaleza, en su fuerza. Permitamos su formación en nuestras vidas. Y para terminar, usted sabe que las últimas palabras del Sermón del Monte en Mateo 5, que son bastante, muchísimas palabras. ¿Sabe cuál fue la última palabra? Me quedé impresionado, porque ayer cuando en la película, en el cine, el Señor me ministró esto, la misma demanda para Abraham es la demanda de Cristo para su iglesia. Mire lo que dijo Jesús. Mateo 5:48. Las últimas palabras del Sermón del Monte. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amados, a Abraham se le reveló Dios mismo, el Shaddai, la Trinidad. Pero acá Cristo está estableciendo el poder de nuestra perfección, que no es nuestra naturaleza. Es porque tenemos su ADN. Es porque ya somos hijos de Dios. Es porque tenemos su naturaleza. La palabra griega para perfecto conlleva la idea de estar terminado, completo, sin que le falte nada. Y para ser claros, la completitud que Jesús tiene en mente es la del mismo Dios, así como Dios. Esa perfección que Él tiene en mente es ser como Dios. Perfecto significa perfecto, pues. No hay forma de darle vuelta. O sea, perfecto significa perfecto. No hay forma de darle vuelta. Perfecto significa perfecto. No hay forma de darle la vuelta. Perfecto no es un término a media o relativo.
Porque la mente sin renovar se conforma. ¿Y sabe qué hace? Quiere mejorar. Y dice, con que mejore un poco me conformo. Con que mejore esta área que está batallándome me conformo. Pero no, eso no es el deseo ni la voluntad del Padre. Él quiere gobernar todas las áreas de tu vida. No podemos ser casi perfectos. ¿Quién quiere ser casi perfecto? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo a través de Pablo, Él es la cabeza de la iglesia y en Él estamos completos. ¿Sí o no? En Él estamos completos. En Él somos santos y perfectos. Esta es la realidad que nos hace bien. Cuando venga la culpa. Este es el Shaddai que nos dice, yo soy más que suficiente para ti y para todo lo que necesites. La perfección de Dios es absoluta. La mayoría de la humanidad se acerca con una actitud así, relativa. Quiero mejorar en esta área, porque eso es lo que cree que necesita. Pero aquí la palabra de Jesús, si usted ve, está imperativamente, vehementemente, dice, sed perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Amados, nuestra perfección es Cristo. No se basa en nosotros mismos. Ese es el descanso de nuestra alma. Es en Él. Por eso es que necesitamos conocerlo a Él, rendirnos a Él y permitir que nos gobierne. Que no solo sea nuestro Salvador, que sea nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque lo cojo se sale del camino. Por eso Dios permite esos tiempos de poda para bajar, para sanar, para liberar, para cortar las áreas que están de más, que pueden perjudicar al propósito eterno, como lo hizo con Pablo. Había ido al tercer cielo y él mismo dijo, para que la medida de las revelaciones que tuve no me exaltasen desmedidamente. La Nueva Traducción dice, no me hagan orgulloso. Me fue dada una espina en mi carne, por lo cual le he rogado a Dios que la quite de mí 3 veces. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Qué descanso, amados, qué descanso estar en Cristo. He llorado haciendo esto, del amor, de la gracia que nos tiene, porque nosotros no sabemos, nos conocemos. Conocemos nuestras fallas, conocemos. Pero Él nos ama. Nada nos puede separar de ese amor perfecto. Entonces, al igual que con Abraham, el mandato de Jesús se basa en el carácter de Dios. El Señor es perfecto. No ha cambiado desde los días de Abraham. No ha bajado su estándar. No se ha vuelto más tolerante con el pecado. No está facilitando las cosas. Jesús llama a Dios nuestro Padre Celestial. Y cuando digo pecado, amados, estoy hablando de la vieja naturaleza. Esa es la que es la fábrica de pecado. Esa es la que debe ser gobernada. Acuérdese que 2 naturalezas, 2 naciones luchaban en el vientre de Rebeca, pero la mayor tenía que servir a la menor. El viejo hombre debe servir al nuevo hombre, a Cristo. Nosotros podemos preguntar, ¿cómo es que el Dios perfecto llama a personas imperfectas para que sean sus hijos? Para responder, necesitamos ver la cruz. Es en la cruz
La cruz es el instrumento de amor más sublime. Romeo y Julieta queda nada ante este amor maravilloso. Dios provee una manera que las personas imperfectas seamos perfectas. Sin embargo, ya no se trata del sacrificio de animales, se trata del sustituto, su único hijo. Esa es la película. Su único hijo. Así decía la película. Y así dice Dios. Dios provee una manera, la perfección no es el estándar que tenemos que alcanzar para ser aceptados en la familia de Dios. ¿Sabe por qué? El estándar que Jesús ha cumplido es el que necesitamos entender para introducirnos en ella. El estándar lo estableció Cristo para introducirnos en la familia de Dios. Pero Abraham fue alineado, fue perfeccionado, fue probado. Dios le dio el hijo de la promesa, pero también se lo pidió. Y Abraham, después de ese encuentro que le quitó la culpa, después de ese encuentro con el Shaddai, el todo suficiente, a pesar de todo lo que venía en contra de él, los temores, entregó a su hijo. Y cuando lo iba a matar, escuchó la voz del Shaddai, del todo suficiente. Era una montaña, era un lugar alto. Ahí no había los animales que se necesitaban para el sacrificio. Pero ahí Abraham, al subir la montaña, dijo a los empleados: subiremos con el muchacho, adoraremos y volveremos. Y cuando el hijo le preguntó: papá, aquí está la leña, el cuchillo, las piedras para el holocausto, ¿y dónde está el cordero del sacrificio? El que conoció y se le reveló y le fue cambiado el nombre de Padre de multitudes, pudo responder: Dios se proveerá de mi hijo. ¿Y saben qué? Dios se proveyó. Se proveyó de un cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Y en nuestro lugar, en el lugar de Isaac, puso a su único hijo. Porque cuando Dios le habló a Isaac, que es una figura del Padre Dios, e Isaac una figura de Cristo, le dijo: entrégame a tu hijo, a tu único, a quien amas. Le estaba revelando la cruz. Y Jesús después dijo: Abraham vio mi día y se gozó. ¿Estás loco? ¿No tenés ni 50 años y has visto a Abraham? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El preexistente, el eterno, ese vive en usted y en mí. Ese es el más que suficiente para todo. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Por qué cambiamos a Dios por propuestas temporales? Se nos tiene que revelar el Shaddai, el Dios Todopoderoso, que es Cristo en nosotros, la única esperanza de gloria. La perfección es un objetivo al que apuntamos, pero sobre todo un regalo que hemos recibido. Nuestra perfección es progresiva. Vivimos a partir de lo que Dios nos ha dado, Cristo. No con miedo, sino con gozo. Esta fue la gran visión del apóstol Pablo. Hablábamos el anterior domingo cómo le hablaba a la gente. Como a los nacidos de nuevo, a los nacidos de esa semilla incorruptible. Él predicó el Evangelio de Jesús con un objetivo muy claro: a estos
que habían sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de la luz, a estos que habían nacido de nuevo, de una semilla incorruptible, y a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Amados, cuando nos sintamos amonestados, agradezcamos a Dios. Nos está perfeccionando y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, la sabiduría eterna, Cristo. ¿A fin de qué, amados? ¿A fin de qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La buena y la mala. ¿Cuál le digo primero? La mala. Vamos a seguir fallando, porque hay una lucha en nosotros. Hay una naturaleza que pelea por el gobierno de nuestra alma. Pero la buena es que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y es por su gracia que estamos en Él. Y es por su gracia que en Él el todo suficiente, el todopoderoso, nos abraza, nos fortalece y nos da más allá de lo que esperamos, más allá de lo que hemos soñado. Amados, ¿por qué quiere que estemos completamente en Él? Porque tus sueños sin Él son pequeños. Porque si no lo toman en cuenta a Él, esos sueños serán tu esfuerzo. En el antiguo pacto se regaba, dice, como huerto de hortaliza con el piecito. ¿Cuánto puede el pie apretar la manguera para regar? Pero en este nuevo pacto, las aguas del cielo caen en abundancia y riegan tu tierra, riegan tu alma, tu mente, tu ser completo, y te fortalecen y te dan una esperanza segura que no avergüenza. Esa esperanza es Cristo, la única esperanza de gloria. Si fallamos, esto no nos define Cristo. Si fallamos, nuestras fallas no nos definen, porque alguien se adelantó en la cruz. Nos define la gracia, el amor y la verdad. Así que sigamos adelante, haciendo una sola cosa. Matrimonios, lo que pasó, ya pasó. Déjelo atrás. Familia, lo que pasó, pasó, déjelo atrás. Hago una sola cosa, olvidando lo que queda atrás, metiendo a lo que está delante. ¿Te quieres extender o quieres estar en un circulito donde piensas que eres libre, pero eres esclavo de tu pasado o de tus emociones? Una sola cosa hago, olvidando lo que queda atrás, metiendo lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Conocerlo a Él y darlo a conocer.